Entonces eso es lo que explica la parte. Es, digamos que apoyado por mucha gente, llega al poder y la oposición no advierte que era una falsa bandera. Y entonces le pegan por ahí. El mismo periódico Reforma cambió a su director editorial, puso un sabueso en anticorrupción, el que era el presidente de Mexicanos contra la Corrupción, y empezaron a enderezar sus baterías a tratar de demostrar que López Obrador era corrupto. Y lo demostraron, pero eso no tuvo ningún efecto en lo político. ¿Sí? Ganaron las elecciones estatales, mantuvo una popularidad elevadísima, y esa es una situación interesante porque significa que si andas en la política tienes que tener mucha claridad sobre cómo están las cosas. No puedes ser tan simple, tan trivial, ¿sí? Y no entender las cosas con claridad, ¿sí? Y entonces eso fue algo que sufrió la oposición en México, y las consecuencias pues las tenemos ahora a la vista. Entonces pues una cosa muy interesante, ¿sí? Yo creo pues que debemos de pensar muy bien en ese tema, pero lo que nos deja claro, en resumen, es eso, sí, una falsa bandera de López Obrador. A los mexicanos no nos interesa. Eso no estoy diciendo que no es importante. Lo que estoy diciendo es que no es algo que a los mexicanos les mortifique, que les quite el sueño. Tú platicas con la gente y te dices, si yo estuviera ahí, yo robaría también. ¿Sí? Así están las cosas, lamentable y tristemente. ¿Qué haría? Claro. No, bueno, Peña Nieto dijo algo que fue muy criticado en su momento, que era un tema cultural. Así es. Pues es un tema cultural. Ya lo traemos en la sangre, claro, en la genética, esencialmente corrupto. Oye, pero eso se oye terrible. Se oye terrible, pero así es. Por otra parte, imagínate si no hubiera corrupción. Olvídate. O sea, sería esto un San Quintín. Imagínate si para hoy quitaras todos los diablitos que hay en el país, Pues, donde se está robando la gente, se está robando la energía eléctrica, se hace un desmadre. Imagínate si de repente ya no dejaran a tu criterio los agentes de tránsito cuando estás ante una infracción. ¿El billetito? Sí, o sea, yo no estoy diciendo ni estoy fomentando la corrupción, pero estoy de acuerdo con Peña Nieto en que es un problema cultural, y los temas culturales son muy lentos en su movimiento, en sus variaciones. Entonces tendríamos que trabajar muy duro en civismo en las escuelas, una asignatura que por cierto fue eliminada, pero yo creo que hay que regresar a eso para que nos enseñen desde la formación escolar, ¿sí?, las normas de conducta adecuadas para ser un ciudadano responsable, y que nos sintamos orgullosos de ello. ¿Sí? De otro modo, no vamos a salir de estas cosas, ¿sí? Y tendríamos que tener paciencia en eso. Mira, déjate comento anécdotas de la vida real sobre la corrupción, de gente que me las platico. No voy a dar los nombres para no quemar a los personajes. Un día platiqué con un chofer de transporte urbano. Él todas las mañanas llevaba una chamaquita como de unos 18 años, como copiloto. Le digo, oye, ¿y esa mujercita? Me dice, es mi segundo frente. El señor ya tenía alrededor de 50 y tantos años, 60, pesaba como 180, 170 kilos. Y le digo, oye, ¿en serio? Me dice, sí. ¿Por qué crees que me quedo con cierta lana de lo que me dan? Yo no doy boleto. O sea, yo tengo una meta y es un acuerdo no escrito con el dueño del camión. O sea, se sube un pasajero, y si yo ya llegué a esa meta de tantos boletos vendidos,
lo demás es para mí, y de allí yo me doy mis pequeños gustos. Eso también es una corrupción entre privados, porque siempre que hablamos de corrupción, creemos que es gobierno, ciudadanos, ¿no? También hay entre los privados. Y la última anécdota que te comento es de un agente de tránsito, que yo le dije, oye, ¿sabes qué es negativo? Ser corrupto y estar esperando a ver cuánta lana te da. Un gran amigo mío que hablaba de tú a tú con él. Eso es un acto de corrupción y tarde que temprano te va a hacer daño, etcétera. Lo quise catequizar. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ok, acabamos con la corrupción. Pero ¿sabes cuántos de los tránsitos mantenemos a nuestras amantes con esos actos de corrupción? Dije, no sé. Si investigas te vas a dar una sorpresa. O sea, si se acaba la corrupción, se acaban los amantes, se acaban los mayates, se acaban tantas cosas de nuestra cultura mexicana. Oye, pero déjale doy un consejo a los... no soy nadie para dar un consejo, pero se lo voy a dar a los de Morena y a los de la 4T, que tanto defienden de corazón a López Obrador, a Claudia, a Morena y a la Cuarta Transformación. Perdónenme, no sean pendejos. ¿Cómo defienden este hecho de la corrupción? Que dicen que ya se acabó porque no se están refiriendo a la corrupción federal, sino que dicen es que también se midió la corrupción de los gobiernos estatales. Ok, pero ¿cuántos gobiernos estatales son de Morena? La gran mayoría. ¿Cuántos gobiernos municipales son de Morena? Una gran cantidad. Entonces aquella historia que manejó López Obrador, que la corrupción se barre de arriba hacia abajo, pues ya hagan de cuenta usted, barre el mugrero arriba, pero cae abajo. No sé si eso fue lo que pasó. Héctor Aguilar Camín fue entrevistado esta semana por Joaquín López Dóriga y dijo una expresión que me pareció interesante. Sí, ¿es normal? Ok. Dijo que no barrió la corrupción de arriba para abajo, sino, gracias, de abajo para arriba. ¿Sí? Ay, güey. Entonces, fíjate, es una expresión muy ingeniosa de Aguilar Camín, sí, porque, y él no abundó en la idea, simplemente así la dejó. Pero sí, lo que te está diciendo es que la corrupción, digamos, que estaba en todas partes. La estaba barriendo de abajo para arriba, quiere decir que concentró la corrupción arriba. Quiere decir que ahora se puede hacer corrupción, pero necesitas permiso. Exacto. Y antes la corrupción que tenías abajo, esa sí está penalizada y esa sí está vigilada, sí, pero nosotros sí podemos hacerlo. Entonces, sí es una situación grave, sí, y bueno, pues esas tenemos, sí. Esas tenemos. Déjame te comento una plática que tuve con dos grandes personajes de la política, muy odiados y muy amados a la vez. Don Óscar Flores Tapia, quien hizo que Coahuila, sobre todo Saltillo, evolucionara, tuviera grandes avenidas, pasos a desnivel y todo. Lo traían del rabo, lo querían meter al bote por corrupto. Y también platiqué en mis años idos de juventud con don Alfonso Martínez Domínguez. Y los dos coincidieron en algo. En el PRI, a los corruptos no se les castigaba. Se les castigaba a los pendejos que no sabían tapar sus corrupciones. Ahora estamos peor. No solamente no se castiga a los corruptos, sino tampoco a los pendejos. Se castiga a los que caen de la gracia de la mañanera. O sea, desde López Obrador. Si López Obrador veía un mal guiño, una mala acción, que atentara no contra México, sino contra López Obrador, algún desacuerdo que no le cayera bien, ya va listo. Pero podría ser tan corrupto como el director de Segalmex. Y si le caías bien a López Obrador,
Era un personaje decente. Sí, ¿sabes lo que acaba de decir de la gobernadora de Veracruz, Claudia? Que es una persona excelente, que tiene en paz a su estado y que es algo fantástico. Lo mismo dijo del gobernador de Sinaloa.